Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Jesús ha llegado a Jerusalén acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre que peregrinaba a la ciudad santa para celebrar la solemne fiesta de la Pascua, que era la fiesta nacional de los judíos. Cuando está a punto de entrar a la ciudad, hizo que sus discípulos trajeran un burrito, montó sobre él y la gente lo iba aclamando por el camino, arrancando ramas de los árboles, echando a su paso los mantos, y lo aclamaron como el que viene en nombre del Señor, y hablaron del reino de nuestro padre David. Y esto hace pensar que lo consideraban como el Mesías, descendiente de David. Entró a la ciudad, vio el templo como estaba y se fue porque era tarde, y descansó en Betania. Al siguiente día volvió y se encontró con que había mucho tumulto en el templo, había gente vendiendo y comprando, y él expulsó a todos, diciéndoles que el templo era casa de oración para todas las naciones. Volteó las mesas de los cambistas, a la gente que quería pasar a través del templo cargando cosas, no se lo permitió. Y al siguiente día vinieron a abordarlo las supremas autoridades de Israel, el Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos y los escribas, interrogándolo con toda la facultad que le otorgaba el derecho judío, incluso el derecho romano, que los había dejado a cargo de su propio pueblo, con la excepción de la aplicación de la pena capital, como veremos en el día en que a Jesús lo quieran condenar a muerte. Le preguntan con qué autoridad hace todo eso, y Jesús actúa como un judío, responde devolviendo otra pregunta, y la pregunta es doble. Si ustedes me responden, les voy a responder de dónde viene mi autoridad. ¿El bautismo de Juan provenía de Dios o de los hombres? Y estos, que eran muy sagaces, astutos, se pusieron de acuerdo y decidieron no responder, porque en cualquier modo que ellos respondieran, quedaban mal parados delante de la gente y de Jesús. Si decían que venía de Dios, los reprendería diciendo: ¿y por qué ustedes no se convirtieron? No le creyeron. Si dicen que el bautismo de Juan proviene de los hombres, se ponen contra toda la muchedumbre que tiene a Juan por un profeta y deciden responder que no lo saben. Y esto autoriza a Jesús para decirles: tampoco yo les responderé. Pero da la respuesta en la parábola de los viñadores homicidas, diciendo que él es el último enviado, que es el hijo que viene a pedir frutos y que les va a quitar la viña a los viñadores. Entendiendo esto, se retiran las autoridades, decididos a eliminarlo. Y el paso siguiente es lo que hoy leemos. Ellos mandan una comisión a donde está Jesús, y esta comisión está integrada por dos tipos de personas: los fariseos y los herodianos.
Los fariseos no admitían el pago del tributo. Ellos salieron con Judas Galileo cuando se rebeló para no pagar el tributo. Y tenemos que decir que la historia dice que la guerra de los judíos que llegó al final cuando se destruyó el templo tuvo origen en la negación de pagar el tributo al César. Y con la ruina del templo se acabó también el sacerdocio. Los otros que vienen a interrogar a Jesús son herodianos. Estos con alta probabilidad son gente de Galilea, donde reinaba Herodes Antipas. Herodes Antipas, como vimos en el capítulo 3, tenía la facultad de aplicar la pena capital porque era considerado un rey. Y entonces su gente venía también interesada para encontrar la manera de eliminar a Jesús, porque ya hacía tiempo que en Galilea habían tomado la decisión de eliminarlo. Ahora llegan y le hacen una pregunta capciosa. Primero le llaman maestro y le echan flores diciendo que él habla con sinceridad y que no le importa la apariencia de la gente. La palabra apariencia equivale a la máscara o el rostro. Es una palabra griega prosopon, que corresponde a una máscara que se pone un comediante a la hora de actuar en el escenario. Tú no ves la cara o la máscara de los demás. Cuando hablas, no quieres quedar bien con los hombres, no los adulas, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Ellos lo están adulando para obligarlo a responder con sinceridad. Y la pregunta es doble. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? Y la manera que responde o en que dé la respuesta va a quedar mal parado. Porque si dice que sí, quedará mal con los fariseos y la gente que lo sigue y que no está de acuerdo con el gobierno impostor de los romanos. Si dice que no, los herodianos son gente al servicio del César y entonces se va a traer el castigo de los romanos dando un mal ejemplo para que no paguen el impuesto. Los dos lados son peligrosos. Camina al filo de la navaja Jesús. Y entonces Jesús nota su hipocresía. Hipócrita significa actor también. Y les dice, ¿por qué me ponen una trampa? Ha descubierto que le quieren hacer lo mismo por el verbo que aparece allí en griego, agreuo. Me quieren tratar como un animal en el momento en que logran capturarlo o a un pez cuando muerde el anzuelo. Tráiganme una moneda para que yo la vea. Y estos que son legalistas, en el lugar donde no puede haber una moneda con imagen, la sacan, la traen. Jesús toma la moneda y les pregunta de quién es la imagen y el escrito que está aquí. Ellos le responden del César. Había una imagen de César Tiberio donde decía el escrito que era el Hijo de Dios y por lo tanto era un Dios que merecía culto. Y respondió Jesús entonces, denle al César lo que es del César. Aquí se trata de la máscara, de la hipocresía, de la apariencia, del aparentar y la imagen. Jesús dice que al César le den lo que es suyo y a Dios lo que es de Dios. Esto es interesante porque Jesús no se deja enganchar, como ahora se dice, no permite que lo agarren en la trampa y les dice que hay espacio para Dios y para el hombre en el reino de Dios. El César no es Dios, denle sus monedas, son suyas. Y a Dios denle lo que es de Dios, y lo que es de Dios es el hombre y su imagen. Y así, el hombre que es imagen y semejanza de Dios debe rendirle culto a Dios y no al hombre. Debe pagar el tributo por la situación en que se encuentran obligados, sometidos al imperio romano y en grave peligro. Pero en realidad eso no toca la verdadera responsabilidad ante Dios de parte de los hombres. Ellos pueden perfectamente pagar el tributo porque en realidad ellos no quieren honrar al César. Ellos simplemente quieren evitarse problemas y con eso ellos siguen honrando a Dios porque a Dios no le han fallado. A Dios le dan lo verdadero, la imagen de Dios que es el ser humano, todo su ser, y así no lo ofenden. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.